Salmos capítulo 98, Salmos capítulo 99. Son dos salmos que vamos a estar tocando el día de hoy. Son sencillos. Hay ocasiones en que uno viene y leemos el pasaje, y a veces son pasajes muy complejos o a veces son pasajes muy duros. A veces son muy tristes. Cuando hemos estado hablando acerca de estos salmos donde David clamaba para que Dios les ayudara, para que Dios respondiera, para que Dios fuera su libertador y todo, a veces eran salmos complicados por ver la situación en la que David estaba, o el salmista estaba, en cuanto a que estaba en peligro de muerte, que quería que Dios ayudara. Pero estamos ahorita en una sección donde son cánticos de alabanza, de adoración y de exaltación. Entonces, son salmos que a lo mejor hasta lo sabemos de memoria, pero yo creo que incluso dentro de cada uno de estos salmos Dios va a estar hablando a nuestras vidas. Y qué importante es tener un corazón abierto y dispuesto para lo que Él quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. Así que me gustaría orar para poner este tiempo en las manos de Dios y que sea Dios obrando en cada uno de nosotros. Así que vamos a orar. Dios, hoy te damos gracias porque tú eres bueno, por la oportunidad que nos das de poder venir a tu casa, poder estarte cantando, adorando, ofrendando, ¿por qué no?, nuestra vida misma, Dios. Te damos gracias porque tú has sido fiel y podemos decir Ebenezer, porque hasta aquí tú nos has ayudado y nos has bendecido. Hoy queremos que tu palabra pueda llegar a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que permitas, Dios, que la misma palabra, con el poder que tiene, pueda transformar nuestro corazón y pueda abrir nuestro entendimiento. Toma el control, Espíritu Santo, háblanos, ministranos, quita toda distracción que pueda haber y permite que tu palabra pueda transformar nuestro corazón completamente. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a leer el Salmo 98 completito. Son 9 versículos, algo rápido, y después vamos a irnos versículo a versículo para poder ver lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy. Dice así el Salmo 98. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Este es un salmo que igual no me dice cuál es el autor, pero me lleva o nos lleva en este salmo a una invitación, podemos decir, o a un llamado para poder exaltar, cantar, alabar a nuestro Dios. Y lo hace a través de una expresión que me dice que es cantando. Entonces, bueno, vamos a estar hablando una vez más acerca de la importancia de que nosotros tenemos que expresar quién es Dios o lo que Dios ha hecho en nuestra vida a través de un cántico. Y esta es una manera de entender que hay que abrir nuestra boca y expresarlo. La primera frase que encontramos en el versículo 1 dice: cantad a Jehová, y dice ahí cántico nuevo. El domingo también tocamos en el capítulo 96 que iniciaba de esta misma manera: cantad a Jehová, cántico nuevo. Y algo que yo comentaba el domingo es que no tiene esta idea que de repente el día de hoy se pudiera manejar en algunas iglesias pensando que un cántico nuevo es como una expresión espontánea de estar inventando una canción.
sino que en el original o en el sentido original del contexto, sino está hablando de poder traer una alabanza, un cántico fresco de lo que Dios está haciendo completamente en nuestras vidas. Es una manera de decir que aunque Dios ha sido bueno y ha mostrado su gracia, su misericordia, bueno, es bueno que nosotros de una manera fresca o una canción de una manera diferente sigamos mencionando la grandeza, la soberanía de lo que Dios es y de lo que Dios hace con nosotros. Entonces, el primer capítulo que veremos el día de hoy, lo pudiéramos dividir quizás en 3 secciones. Si lo pudiéramos separar, lo vamos a separar en 3 secciones. La primera sección está en los primeros 3 versículos. Y en los primeros 3 versículos hacen referencia a un hecho que para el pueblo de Israel marcó su vida. Si algo el pueblo de Israel podía señalar o podía hablar, era el hecho en que Dios los había escogido. Recuerden que el pueblo de Israel estaba en Egipto. Y cuando estaba en Egipto empezaron a multiplicarse. Todavía no era una nación que era libre, estaban como esclavos. Y de repente el pueblo de Egipto empezaron a portarse mal contra ellos, empezaron a cargar la mano contra ellos y empezaron a traer una carga para ser usados. Ellos eran esclavos en Egipto. La Biblia nos enseña que ellos estuvieron orando, clamando a Dios, y Dios levanta un libertador. Este libertador es Moisés. Dios manda a Moisés al pueblo de Egipto con el faraón y le dice que deje salir a su pueblo para que le sirva en el desierto. Y el faraón, ¿qué es lo que hace? El faraón no quiere dejarlos libres. Entonces Dios empieza a mostrar una y otra vez su poder, la grandeza, y se da a conocer a través de las plagas, 10 plagas, una plaga tras otra, mostrando quién es su poder. Cada una de estas plagas iban en contra de dioses que tenían los egipcios. Y cada vez que Dios hacía una plaga, el faraón, al ya no poder hacer nada porque se veía agobiado por esta plaga, le decía a Moisés que está bien, voy a dejar libre a tu pueblo. Y Dios quitaba esa plaga, y cuando ya se había quitado la plaga, el faraón se endurecía y no los dejaba ir. Y así Dios empezó a hacer cada una de estas plagas, hasta que la última plaga, la 10ª, es la plaga acerca de la muerte de los primogénitos. Y cuando Dios trae esa plaga, llega un momento donde el faraón dice: váyanse, ¿sí? El faraón, el pueblo de Israel sale, y cuando el pueblo sale, el faraón otra vez en su necedad va en contra del pueblo de Israel. Y sabemos la historia. El pueblo de Israel está rodeado, está el mar, no pueden pasar, y pareciera que era el fin de ellos, pero Dios hace un milagro extraordinario, y es abrir el mar para que el pueblo pudiera pasar en seco, y pasó todo el pueblo en medio. Y cuando el pueblo de Egipto, el faraón y sus ejércitos ven que el pueblo va pasando en seco, ellos dicen: nosotros también vamos a pasar. Y ellos intentan pasar por ahí, pero al momento que van pasando, Dios otra vez junta las aguas y todos mueren. Esto era algo extraordinario, era algo que marcaba, era muy marcado para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque a partir de ahí Dios levanta ese pueblo, Dios se manifiesta en su pueblo, lo va a llevar por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Entonces, este momento era algo que el pueblo lo podía expresar como algo sobrenatural que Dios hizo sobre ellos, pero no solamente ellos, sino que todas las naciones se dieron cuenta de lo que Dios había hecho con su pueblo y con Egipto. Entonces, era algo que era conocido. Entonces, en relación a esta idea, que para ellos era algo normal, los primeros 3 versículos me llevan a poder entender que es un cántico de celebración por algo que Dios ha hecho. Mira, vamos a leer otra vez. Versículo 1 dice: cantad a Jehová cántico nuevo. Y luego dice: porque ha hecho maravillas.
¿Qué maravillas había hecho Dios? Pues los ha librado, los ha sacado, los ha pasado por el desierto y los ha llevado a una tierra que fluye leche y miel. Ha visto las plagas, cada una de ellas mostró las maravillas de Dios. Y entonces era una celebración que el pueblo estaba invitando a los demás que puedan cantar. Versículo 1 al final dice: su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Ellos estaban diciendo: vamos a cantar que el brazo de Dios, o la mano de Dios, o el poder de Dios es el que ha salvado a su pueblo. ¿De qué los ha salvado? Los ha salvado de la esclavitud, los ha salvado de Egipto y los ha salvado de la opresión en la cual ellos estaban enfrentando o ellos estaban pasando. Versículo 2 dice así: Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Y otra vez sobre esta misma idea, este canto estaba hablando así como que Dios había mostrado la salvación a su pueblo. Era algo que todos lo comentaban o todos lo sabían, que Dios había salvado a su pueblo, que Dios había estado con él, y cada situación que pasaba, tanto en el desierto o en la tierra prometida, en todo, era algo que las naciones sabían que Dios estaba haciendo justicia. Dice, por eso dice en el mismo versículo 2: a vista de las naciones ha descubierto su justicia. O sea, era algo que era notorio. El poder, la grandeza de Dios sobre su pueblo era algo que no solamente ellos podían verlo, sino que todos los demás lo podían ver. Versículo 3 dice: se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. En este versículo 3, cuando dice se ha acordado, no quiere decir que a Dios se les olvidan las cosas. No quiere decir que Dios de repente, ay, se me había olvidado Israel, deja voy por ellos. No, sino esta expresión hace ver el momento en que Dios va a actuar. Es un periodo donde Dios dejó al pueblo de Israel en Egipto con un propósito. Ellos empiezan a crecer, empiezan a multiplicarse, y llega un momento donde Dios dice: hasta aquí, es ahora, es el momento donde yo voy a entrar. Y donde dice ahí, se acordó de su misericordia. En la otra versión dice así: recordó su promesa de amar y de ser fiel a Israel. Entonces llega un momento donde lo que hace Dios simplemente es empezar a cumplir la promesa que le había dicho a Abraham, que haría una nación grande a través de él. Y lo que hace Dios simplemente es empezar a cumplir ese propósito en la vida o en la nación, en su pueblo. Entonces Dios muestra su misericordia. Recuerden que misericordia hemos hablado que significa amor inagotable, ¿sí? Su verdad aquí significa fidelidad, ¿sí? Con la casa de Israel. Y una vez más dice: todos los términos de la tierra han visto, o sea, todas las naciones, desde este lugar hasta el lugar más lejano, han visto la salvación de nuestro Dios. Entonces, si lo vemos para Israel, era: cantemos, celebremos a Dios porque Él nos ha salvado. Celebremos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos ha, con su mano, brazo fuerte, ha hecho maravillas sobre nosotros. Celebremos, ¿por qué? Porque nos ha comprado, nos ha redimido, nos ha salvado. Lo han visto todos. Dios ha sido fiel con nosotros. Dios ha mostrado su amor para con nosotros y todos han visto su salvación. Entonces, es la razón por la cual están invitando al pueblo a poder cantarle a Dios. ¿Estamos bien hasta aquí? Bueno, alguien pudiera decir: bueno, ¿y nosotros qué? Bueno, creo que la misma historia la vivimos nosotros, porque puedo regresar otra vez y poder, que Dios nos dice, cantar a Dios un cántico nuevo porque ha hecho maravillas.
Y alguien puede decir, qué maravilla. Bueno, la misma situación, el pueblo de Israel estaba en esclavitud, en la misma condición en la cual nosotros éramos esclavos en nuestros delitos y en nuestros pecados. El pueblo de Israel estaba viviendo tiempos donde estaban siendo oprimidos, lastimados, dañados, heridos. ¿Cuántos de nosotros no estábamos así antes de venir a Dios? Con nuestra vida quebrada, nuestra vida arruinada, una vida quizás metida en idolatría, en vicios, en problemas, en conflictos, en situaciones muy difíciles. Y un día Dios se acordó de nosotros. Y otra vez, no es que Dios no nos haya conocido o que se haya olvidado de nosotros, no, porque Él dice que nos escogió antes de la fundación del mundo, sino que en algún momento, en algún instante, Dios dijo, es a partir de ahora que me voy a manifestar a ti. Y es ahí donde uno puede ver que Dios se acuerda de nosotros y nos mostró y nos enseñó su amor inagotable, su misericordia. Y nos ha prometido ser fiel con nosotros hasta que Él venga por nosotros. Y es algo que no solamente nosotros lo sabemos, sino que es algo que ha sido notorio a la gente que está a nuestro alrededor. La salvación que Dios nos ha dado es algo que ha sido notorio no solamente para mi vida, no es algo que yo solamente me doy cuenta que Dios me cambió y nadie más, no, sino que yo tengo que saber que la salvación que Dios ha hecho en mi vida es algo que los demás lo tienen que ver. Por eso la pregunta de repente que nos llegan a hacer es, ¿por qué has cambiado? ¿Por qué eres diferente? ¿Por qué ya no eres como antes? ¿Qué hiciste? Tu rostro es diferente, tu actitud es diferente. Y la respuesta claramente debe ser, es Dios. Dios me ayuda, Dios me fortalece, Dios me cuida, Dios está conmigo. Y entonces, así como el pueblo puede celebrar porque Dios ha sido su salvación, nosotros también estábamos muertos, hoy tenemos vida. Estábamos arruinados, lejos, separados de Dios, hoy somos sus hijos. Entonces la idea que Dios le está, esta invitación al pueblo de cantarle a Dios un cántico nuevo, de celebrar a Dios un cántico nuevo, es la misma manera que Dios nos habla el día de hoy. Estábamos condenados a estar lejos de Dios, no teníamos nada que ver con Dios. Estábamos condenados nosotros a una muerte, a un infierno, a un castigo eterno. Pero un día, no por nosotros, sino porque Él quiso, porque Él le dio la gana, porque Él nos ha amado, Él quiso presentarse delante de nosotros y hablarnos y mostrarnos su amor, su gracia y su misericordia. Y por su amor, por su verdad, ahora podemos ser llamados hijos de Dios. Ahora le pertenecemos. Hoy Él se ha convertido en nuestro Dios y hemos sido convertidos en su pueblo. Y ahora nuestra vida ha cambiado completamente. En nosotros tendría que haber gozo, tendría que haber alegría, tendría que haber celebración todos los días. Incluso a veces tenemos una idea de que estar delante de Dios es algo solemne. Claro que sí, es darle la honra, pero no solamente tengo que estar callado, sino que la Biblia, y lo vamos a ver ahorita, me habla de expresar un júbilo, una alegría, una celebración por lo que Dios ha hecho por nosotros. Creo que al estar estudiando, yo trataba de decir, ¿cómo les puedo dar el ejemplo? Pero bueno, el ejemplo más claro es quizás lo que yo he visto o hemos vivido, ¿no? A mí me gusta el fútbol y si veo el partido, le voy a un equipo, si voy al estadio, desde el momento en que el equipo sale, la gente que está en el estadio empieza a celebrar, empieza a aplaudir, empieza a cantar. Y estamos hablando de un equipo que no meta gol porque es una celebración y todos gritan y festejan y todo. No solamente pasa en el fútbol. Si tú ves el básquet es lo mismo.
Si ves el partido de un partido de béisbol, es lo mismo. Es una celebración que hay simplemente al momento en que entra el equipo, que hace una anotación, que mete una carrera, que mete un gol. Y es un gozo y todo. Es más, a veces ni estamos, de repente estamos en la casa y escuchas, oye, ¿qué pasó? Metieron un gol. Ay, y simplemente metieron gol, cambia nuestra vida, ¿no? O la expresión, tanto metieron un gol, ¿quién lo metió? Metió en mi equipo, celebramos. Lo metió en otro equipo, nos agüitamos. Pero no sé si me doy a entender. Es algo que nos lleva a mostrar una expresión por algo que nosotros le vamos, nos gusta. Lo mismo debe ser con Dios. Cuando yo he visto lo que Dios ha hecho en mi vida, yo no podría quedarme callado. Yo debería de estar hablando, festejando, cantando y celebrando su misericordia, su gracia, su bondad. Mira cómo el mismo salmo me lleva no solamente a cantar un cántico nuevo, ya me dijo el por qué. ¿Por qué vamos a cantarle? Porque nos ha salvado, porque ha hecho maravillas, porque ha sido notorio lo que ha hecho, su brazo ha estado con nosotros, los demás lo han visto y la salvación se ha mostrado a través de su amor y su misericordia. Versículo 4, otra vez empieza diciendo, cantad, ahora me habla de con alegría, cantad alegres a Jehová, y luego ¿quién me dice? Toda la tierra. Al estar yo viendo este capítulo, en mi mente venía esto. Imagínate que estás en un estadio, los que nos gustan, ¿no? Y voy a decir una locura, ¿verdad? Pero imagínate estar en el estadio y de repente en el estadio no sale un equipo de fútbol ni de béisbol ni de nada, sino en el estadio va entrando Dios. ¿Qué haríamos? ¿Cerráramos los ojos? ¿O celebraríamos? Entonces yo me imaginaba esa escena, ¿no? Estás en el estadio, está entrando Dios y todos como en una ovación, con alegría, porque mira lo que dice ahí, cantad alegres a Jehová toda la tierra. Y lo dice, levantad la voz y aplaudir y cantar salmos. Y te das cuenta a dónde me está llevando. Es Dios entrando, es Dios viniendo, y yo tengo que hacer algo, yo tengo que levantar mi voz. Y levantar mi voz me habla de cantar, me habla de celebrar, de exaltarle, de bendecir su nombre, de decir lo que Él es para mí o lo que ha hecho para mí. Y no solamente eso, también aplaudir. Es Él entrando y todo, una ovación, porque nuestro Dios va entrando. Y entonces empieza ahí, dice ahí, cantar salmos. Igual me imagino, ¿no? Otra vez están en el estadio, está entrando Dios, todos ahí aplaudiendo, brincando, celebrando, y a lo mejor cantando, ¿cómo no te voy a querer? O algo así, ¿verdad? Sí. Es una manera de poder decir, es Dios y tengo que cantar y tengo que celebrar por lo que Dios ha hecho en mi vida. Y incluso el versículo 5 dice, cantar salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Y esto empieza a entrar con instrumentos. Empieza a hablar instrumentos de cuerda, los cuernos, las trompetas, que eran una señal de celebración, de festejo. Entonces me está hablando otra vez. Están todos cantando, todos celebrando, porque pareciera que Dios va entrando. Dice, aclamar con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey de Jehová. Y es toda la nación y todo el pueblo. A diferencia de nosotros, cuando nosotros podemos hablar de Dios, todos sabemos que Dios ha decidido vivir dentro de nosotros. Somos un templo del Espíritu Santo y Dios está en nosotros. Pero en aquel tiempo Dios no estaba todo el tiempo con el pueblo. De repente Dios venía. Entonces me imagino el tabernáculo, me imagino el pueblo alrededor del tabernáculo, y cuando la presencia de Dios descendía y venía, era esta celebración, este estruendo de alegría, porque Dios había salvado sus vidas, porque los había transformado, porque los había escogido, porque los había guardado, y todo el pueblo celebrando,
cantando, agradeciéndole por lo bueno que Dios ha sido en sus vidas. Y creo que es la misma actitud que nosotros deberíamos de aprender cuando yo estoy entrando a su presencia. Porque muchas veces llegamos así. A veces no queremos no, es que no puedo levantar mi voz. ¿Dónde dice que no? Es que Dios es santo, claro que sí, pero eso no me implica celebrar, exaltar, levantar mi voz, una celebración. Incluso hay iglesias o personas que no les gusta aplaudir porque no, como la Biblia me dice claramente aplaudir, celebrar, cantar. Es una expresión que Dios nos permite mostrar. Es más, y no solamente a nosotros. Mira, sigamos leyendo. Porque no solamente al entrar Dios a escena, no solamente están invitando al pueblo a celebrar, a aplaudir, a cantar, sino está invitando a toda la creación. Y dice así: brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En la otra versión dice así: que el mar y todo lo que contiene y todo lo que contiene le exclamen alabanzas. Dice en el versículo 8: los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo. Entonces ya no solamente está invitando al pueblo, sino está invitando a toda la creación. Ahora, es una manera poética porque sabemos que los ríos no tienen manos, ¿no? De repente decimos que son los brazos del río, ¿verdad? Pero no tienen manos. Pero hay una expresión donde lleva que se una toda la tierra, que se unan las criaturas vivientes, y que aún los ríos aplaudan, que aún las colinas y los montes con alegría levanten cánticos a Dios. Y esto me habla de entender quién es Él. En otras palabras, si nosotros, yo sé que aquí hay varios, ¿no?, nos gusta un equipo, le vamos a un equipo, y cuando el equipo entra y aplaudimos y celebramos, ¿cómo debe de ser nuestra celebración cuando entramos a la presencia de Dios? ¿Cómo debe de ser mi actitud al momento que estoy en su presencia, que le alabo, que le adoro, que le exalte? No solamente yo, la misma creación. Y es interesante porque no es el único pasaje, hay muchos pasajes donde llevan o mueven a la que la misma creación exalte a nuestro Dios. Y eso solamente me habla de algo, de quién es Él, de su grandeza, de su poder, de su amor y de su misericordia. Eso es. La semana pasada, el domingo, incluso hoy, me quiere hacer entender o me hace querer que vea quién es nuestro Dios, que le conozcamos, que Él es el que nos ha ayudado, nos ha salvado, se ha acordado de nosotros, y lo menos que podemos hacer nosotros es alabarle. Interesante, porque no nos está pidiendo nada, no nos pide dinero, incluso no me pide ni un sacrificio, sino lo que me está pidiendo es que en gratitud simplemente le exclamemos, le adoremos, levantemos un cántico fresco a Él, porque ha sido bueno con nosotros. Y termina el capítulo 98 diciendo de esta manera. Por eso, al leer el último versículo, me dio esa idea de que pareciera que Dios va entrando a escena y todos celebrando con un propósito, porque dice el versículo 9. Bueno, voy a leer desde el 7 otra vez. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. La idea que a mí se me venía es como si estuviéramos pensando esto. Estamos viviendo un día, un tiempo donde la corrupción, la maldad, la violencia ha crecido. Y no sé si ustedes pueden verlo de esta manera, pero llega un momento donde uno dice: ¿cuándo se va a acabar esta maldad? Hay veces que se levantan contra la iglesia, contra alguien de nosotros o contra nosotros.
Y de repente estamos esperando que Dios haga justicia. Y vemos cómo el enemigo, Satanás o gente quiere dañar, afectar nuestra vida. Y llega un momento donde uno puede decir, ¿hasta cuándo? Podríamos decir, como decían, ¿y ahora quién podrá ayudarnos, no? Y no es el Chapulín Colorado, pero ¿hasta ahora quién puede ayudarnos? Y pareciera que de repente, cuando estamos desesperados y no sabemos qué hacer, de repente vamos viendo que en escena va entrando Dios. Y ha venido. ¿Y ha venido a qué? A hacer justicia. Ha venido a arreglar todo lo que estaba desordenado. Ha venido a juzgar al mundo y a los pueblos con rectitud. Y es como decir, bien, ha venido a salvarnos, ha venido a ayudarnos. ¿Y qué tenemos que hacer? Cantarle, exaltarle, bendecirle, expresar nuestro amor por lo que Él viene a hacer con cada uno de nosotros. Es esta idea que me lleva a poder entender que yo necesito exaltarle, cantarle por lo que Él es. Capítulo 99. Vamos al segundo capítulo. Dice, fidelidad de Jehová para con Israel. No me dice tampoco quién lo escribió, pero empieza con una expresión que no necesita ninguna prueba y simplemente es una afirmación. Dice, Jehová reina. Y esto me habla donde lo poner a Dios, o el salmista pone a Dios en una posición suprema, arriba. Quizás de repente para nosotros el entender lo que es un rey es fácil de entenderlo, pero en nuestra cultura no hay tanta relación o no hay tanto conocimiento de rey, porque no vivimos de esa manera. Pero para ellos, un rey era el que dirigía, el que guiaba, el que ordenaba y el que controlaba todo completamente. Cuando el salmista empieza a decir Jehová reina, me habla acerca de quién es el rey. Ahora, este rey que reina no solamente es alguien que está reinando, sino que es alguien que además de que reina, es alguien que es grande y que es poderoso. Porque dice el versículo 1, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Entonces es interesante, porque Él reina y por quien Él es y porque Él es poderoso, va a temblar los pueblos. O sea, cualquier persona, cualquier autoridad, cualquier rey que pudiera existir, va a temblar ante el rey que reina, el que es rey de reyes y señor de señores. Pero también me habla que aún la tierra se va a conmover. Y esto me habla de temblar, de sacudirse. Y me hace también, este primer versículo me hace entender que Dios está presente. Cuando dice ahí, Él está sentado sobre los querubines, algunos consideran que lo que se está refiriendo es en ese lugar. Recuerden que Dios estaba en el tabernáculo y el tabernáculo estaba dividido en tres partes. Estaba el patio, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo solamente entraba el sacerdote una vez al año. En el lugar santísimo había una caja, como un ataúd, como un cubierto de oro, que era el arca del pacto. En el arca del pacto tenía una tapa en la cual había dos querubines que sus alas se pegaban, que cubrían el propiciatorio, que era el lugar donde se derramaba la sangre para que pudieran ser cubiertos los pecados. Ese lugar representaba la presencia de Dios. Por eso cuando dicen ahí, Él está sentado sobre los querubines, hace entender que Dios está presente en ese lugar y que Él está ahí, y eso hace que tanto la tierra como cualquiera pueda temblar, porque Dios está presente. Versículo 2. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Y otra vez, este cántico va a hacer referencia
de quién es Dios o cómo es Dios. Y dice que Él es grande. Y por cuanto Él es grande, va a ser exaltado. Interesante que no dice sobre el pueblo de Israel, nada más, sino que será exaltado sobre todos los pueblos. ¿Cómo va a ser exaltado? Versículo 3. Dicen, alaben tu nombre, grande y temible. Él es santo. Y a la gloria del rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud y tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Versículo 5 dice, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Aquí me voy a detener tantito, porque hay tres palabras, que yo quiero resaltar principalmente. La palabra exaltar, interesante porque en el versículo 2 al final dice, y exaltado sobre todos los pueblos, pero en el versículo 5 y el versículo 9 pareciera que fuera el coro, porque se repite la misma frase, dice, exaltad a Jehová nuestro Dios y postrado ante el estrado de sus pies, Él es santo. El versículo 9 también dice, exaltad a Jehová nuestro Dios y postrados ante su santo nombre, porque Jehová nuestro Dios es santo. Entonces, yo quisiera nada más leerles un poquito qué significa esta palabra de exaltar o ser exaltado, ¿sí? Dice así, exaltar significa engrandecer, reconocer la supremacía de Dios o elevar a alguien a una posición digna y de honor. Se utiliza principalmente para alabar la majestad divina y en ciertos contextos describe la recompensa que Dios hacía quienes confían en Él, cuando dice que Él nos va a exaltar, pero realmente me habla. Y entonces, exaltar a Dios. Dice, cuando los creyentes exaltan a Dios en los salmos, reconocen y proclaman su grandeza. Significa darle a Dios el primer lugar, reconocer su señorío y valorar su santidad por encima de cualquier circunstancia. Entonces, esto es exaltar, ¿sí? Habla principalmente de reconocer quién es Dios y proclamar su grandeza. Darle a Dios el primer lugar ante todo. Entonces, esto me habla de exaltar. La palabra exaltar me lleva a que yo pueda utilizar dos palabras que hemos estado hablando. Una es alabar y uno es adorar. Normalmente todos sabemos lo que significa alabar y adorar. Muchas veces lo identificamos en la música, sobre todo, que la alabanza es algo movido y la adoración es algo tranquilo. Los que somos más viejitos podemos pensar que la alabanza es el lado A y la adoración es el lado B. ¿Se acuerdan? ¿Los cassettes o no? ¿Sí conocieron los cassettes o no? Algunos dicen que será eso, ¿verdad? Bueno, en nuestros tiempos había un cuadrito así que son los cassettes de música. Y normalmente en el lado A estaba toda la alabanza. Rápido y batería y trompetas y lo que sea, ¿no? Y en el lado B estaba la adoración. Entonces, ¿qué significa alabar? Alabar significa, o alabanza, dice, es la expresión de reconocimiento, de gratitud y exaltación dirigida a Dios por lo que Él es y por sus maravillas. Otra vez, es una expresión de reconocimiento, de gratitud y de exaltación dirigida a Dios por lo que Él es. Va más allá de simplemente dar gracias por los favores recibidos. Es enaltecer sus atributos perfectos. Y algunas palabras en el original, voy a hablar nada más quizás del Antiguo Testamento. Una palabra significa levantar las manos
en señal de acción de gracias, de confesión o de alabar. Entonces, cuando hablamos de alabar, me habla de levantar nuestras manos. Por eso muchas veces alguien puede decir, oye, ¿por qué cuando vamos a la iglesia levantan sus manos? Bueno, es una manera en el original que significa alabanza. Otra palabra, que es la palabra samar, significa hacer música a Dios a través de instrumentos, cantando y adorándole a Él. ¿Sí? Otra palabra en hebreo, que es la palabra halal, significa la palabra aleluya significa brillar, ensalzar o celebrar con alegría a Dios por lo que ha hecho. ¿Sí? Y otra palabra en el original es traducido como alabar o bendecir, denota hablar bien de Dios celebrando su grandeza. Entonces, si te das cuenta, es una expresión, la alabanza, donde levanto mis manos por lo que Él ha hecho, donde le canto por lo que ha hecho. Otra, dijimos ahorita, es hablar bien. ¿Qué puedo hablar bien de Dios? Me ha salvado, me ha ayudado, me ha provisto, ha sido mi pastor, me ha salvado, me ha redimido, me ha santificado, me ha hecho su hijo, me ha dado recompensas, me ha dado promesas, ha cumplido su palabra. Hay tantas cosas que yo pudiera hablar acerca de lo que es la alabanza y la adoración. ¿Y adorar qué significa adorar? Adorar significa reconocer la grandeza, majestad y santidad de Dios, rindiéndole amor, honra, lealtad y obediencia absoluta. Me gusta que dice esto. No se trata solo de cantar en un templo, sino es una actitud de continua reverencia y entrega desde lo más profundo del corazón. ¿Sí? Entonces, la alabanza es una expresión de lo que Dios ha hecho, pero la adoración es una actitud donde nos humillamos, donde reconocemos la grandeza de lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque en el Salmo 99, regresamos al Salmo 99, me empieza a decir Jehová, versículo 2, Jehová en Sión es grande y exaltado, reconocido su grandeza, de quien es alabado y adorado por todos los pueblos. Y luego hay una invitación, alaben tu nombre, grande y temible. Versículo 5 dice, exaltad a Jehová nuestro Dios y postrados ante el estrado de sus pies. Y me habla de esa actitud que yo debo de tener con Él simplemente por su grandeza. Otra vez, imagínate la misma escena. Estamos en un estadio, vemos viendo que Dios va entrando y más, te lo puedes imaginar en la batalla del Armagedón, cuando Dios vaya a venir en su segunda venida con su iglesia y que esté el pueblo de Israel rodeado por las naciones, casi a ser destruido, y de repente Dios viene con su poder y su gloria. Es una celebración y un estruendo que va a haber. Y vas a estar cantando y celebrando, pero cuando Dios va entrando y ve su grandeza, lo único que tendríamos que hacer es caer de rodillas ante la grandeza, la majestad de nuestro Dios y de nuestro Rey. Por eso a veces les decía el domingo, a veces nosotros tenemos idea de decirle, voy a llegar al cielo y cuando vea a Dios le voy a decir, Dios, ¿por qué hiciste esto? O le voy a preguntar qué pasó con Caín y con Abel, o qué pasó con... Yo creo que cuando lleguemos a Él, lo único que haríamos es caer de rodillas ante su grandeza y simplemente alabar y adorarle y decirle, Dios, eres grande y eres poderoso y eres eterno y no hay nadie como tú. Y tendríamos que decir gracias por tu misericordia y gracias y gracias y gracias. Pedirle algo, creo que ni de chiste, ¿no? Simplemente caer de rodillas ante la grandeza de nuestro Dios. Ahora, ¿por qué? En este capítulo, algo que quiere mostrarnos es que Dios es santo. Por ejemplo, en el versículo 3, al final dice, alaben tu nombre, grande y temible, y luego me dice, Él es santo.
En el versículo 5, al final, también dice, Él es santo. Y en el versículo 9, al final, termina diciendo que Dios es santo. Aquí la palabra santo, cuando la Biblia me habla de alguien que es santo, me habla de santidad, me habla de alguien que es apartado. Pero en esta ocasión, cuando hablamos de Dios, al momento de decir que es apartado, lo que quiere dar a entender es que Él es diferente a cualquiera. Que nadie es como nuestro Dios. Nadie se compara. En otras palabras, Él es único. Tanto en Isaías como en Apocalipsis hay pasajes donde te dice santo, santo, santo. Y esto me habla de que es único, diferente, y no hay nadie como Él en todo, en la creación. Nadie, aunque somos hechos a imagen y semejanza, nosotros somos humanos. Y estamos limitados. Aunque Él ha creado los cielos y la tierra, ángeles, aún demonios, todo eso no se compara. Y lo único que me está haciendo referencia en este salmo es entender que Dios es diferente a cualquier cosa. Por lo mismo Él es grande, Él es poderoso, Él es temible. Y cuando su presencia viene, yo debería de entender qué es lo que tengo que hacer. Es reconocerle y exaltarle y alabarle y adorarle. Y también postrarme, porque no puedo estar de pie delante de Él. Todos anhelamos estar en la presencia de Dios. Pero cuando yo veo en la palabra de Dios todos aquellos que pudieron estar frente a una manifestación de Dios, dijeron, pobre de mí, que soy muerto. El estar delante de Dios era algo temible. Y eso me debe de hacer entender que yo puedo estar delante de Él, porque Él ahora me da un acceso, puedo entrar confiadamente hasta el trono de su gracia, pero no se me puede olvidar que Él es santo, que Él es único, que no hay nadie como nuestro Dios. Por eso, otra vez, si le canto a un equipo, si le canto quizás de una canción, si sigo a alguien, mi actitud para con Dios tiene que ser completamente diferente. Él no se compara con nadie. Él es santo, no hay nadie como Él es único. Ahora, lo que a mí me sorprende de la grandeza de nuestro Dios es lo que viene a partir del versículo 6. Dice así: Moisés, sabemos quién es Moisés, ¿verdad? Y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y Él le respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Entonces, algo que a mí me sorprende es Dios siendo Dios, ¿cómo puede estar dispuesto a nosotros? ¿Cómo me permite poder entrar a su presencia? Y me pone tres personas, me pone a Moisés, un sacerdote, un líder, a Aarón, que estaba con Moisés, a Samuel, que era un hombre importantísimo porque fue el que puso a David, y era un hombre que hablaba, Dios hablaba a través de Samuel. Pero pone este ejemplo de todas las veces que ellos buscaban a Dios, invocaban a Dios, Dios les respondía, Dios les hablaba. Este Dios poderoso, este Dios grande, este Dios que exaltamos, este Dios que es único porque es santo, es un Dios que podemos hablarle, le podemos invocar y Él respondía. Dice en el versículo 6 al final, dice, invocaban a Jehová y Él le respondía. En columna de nube hablaba con ellos. Claro, ellos guardaban sus mandamientos, dice ahí, pero Dios le respondía. Y esa es una bendición una vez más, porque hoy tenemos un privilegio nosotros, que a veces
Nos hemos acostumbrado, pero tenemos un privilegio que en cualquier momento Dios puede hablar a nuestras vidas. Tan fácil como abrir un libro y leer. Inmediatamente al momento de estar leyendo, estás escuchando la misma palabra de Dios. Él habla, Él responde, Él nos escucha. Podemos acercarnos confiadamente a Él sabiendo de que va a responder cualquiera que sea nuestra necesidad. Oramos a Él, claro que sí, pero Él nos responde. No tenemos un Dios como los ídolos, que ellos tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan, ojos y no ven. Nosotros tenemos un Dios que habla, que ve, que escucha, que se mueve, que su mano, su brazo poderoso está con nosotros. Y yo puedo acercarme a Él. Interesante, en el versículo 8 dice así: Jehová, Dios nuestro, tú le respondías, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Me gusta que dice Jehová, Dios nuestro, porque la Biblia pudo haber dicho Jehová, Dios de ellos y no de nosotros. Pero hoy podemos saber que ese Dios, que era el de ellos, también es nuestro. Que así como a ellos le respondía, a nosotros también nos responde. Me gusta también que dice, le fuiste un Dios perdonador. ¿Cuántas veces no se equivocó? ¿O cuántas veces no la regó? ¿O cuántas veces no desobedeció el pueblo de Israel? Un montón de veces. Y nunca vemos a un Dios que dice, me cansé de ti, estoy harto de ti, nunca más volveré a acordarme de ti. Nunca vemos a Dios así. Vemos a un Dios amándolos y perdonándolos y salvándolos en todo momento. Y ese es el Dios que nosotros hemos creído. Que si fallamos, que si pecamos, que si cometemos errores, si nos arrepentimos, Dios perdona nuestros pecados. Un Dios eterno, un Dios temible, un Dios poderoso, pero un Dios perdonador. Y me gusta que dice, y retribuidor de sus obras. Algunos comentaristas dicen, no se sabe bien de quién está hablando. Si de Moisés, de Aarón, de Samuel, o está hablando del pueblo. Pero creo que lo podemos ver de esta manera. Este Dios que estamos hablando, que nos responde, este Dios que nos perdona, es un Dios que también me dice que nos va a dar conforme a nuestras obras. Y aquí tengo que poner un paréntesis o una alerta. Yo tendría que pensar, ¿y cómo son mis obras el día de hoy? Porque es un Dios misericordioso, amoroso, que nos bendice si obedecemos y andamos en sus caminos. Pero es un Dios juez, justo y recto si no andamos también en sus caminos. Entonces, yo meditaba en este versículo y yo decía, yo he aprendido, lo voy a decir en esta sección, en esta parte, yo he visto cómo la mano de Dios ha estado conmigo, con mi familia, desde el momento en que nosotros empezamos a servirle, en que hemos trabajado para Él en todo ese tiempo. Hemos visto cómo Dios nunca nos ha dejado, siempre nos ha bendecido y siempre ha provisto todo lo que nosotros hemos necesitado. Y yo puedo decir que esta palabra en mí se ha cumplido. No tengo todo lo que yo quiera, pero Él me da todo lo que yo necesito. Y es una manera de pensar y decir, hermanos, nuestro Dios, que es dueño del oro y la plata, nos puede dar cualquier cosa. Pero creo que el secreto está en que nosotros guardemos sus testimonios y los estatutos y mandamientos que Él nos ha dado. En otras palabras, si caminas en su camino, Dios te va a bendecir.
Y no solamente aquí, aún cuando estemos en su presencia, vamos a tener galardones que Él nos va a dar. Pero si nosotros el día de hoy no queremos vivir con Él, ten la seguridad de que Dios también tratará contigo. ¿Y cómo puedo saber eso? Tan claro, el pueblo de Israel. Cuando el pueblo era obediente, Dios lo llevó a una tierra que fluye leche y miel, lo bendijo, lo salvó, lo prosperó y todo. Pero cuando el pueblo era desobediente, Dios lo metió en disciplina. No porque no los amara, sino porque era el medio por el cual los iba a acercar a ellos. Entonces termina este salmo diciendo: exaltad a Jehová nuestro Dios. Otra vez, ¿qué es exaltar? Tenemos que reconocer su grandeza, levantar nuestra voz, exaltarle con mis palabras, pero también postrados ante su santo monte, ante su presencia, reconociendo quién es Él. Sí, creo que espero que sí me esté explicando. Es como que levanto mis manos y los celebro, pero caigo de rodillas reconociendo quién es Él y quién soy yo. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios es santo, es único, es diferente a cualquier cosa que pueda ver. Por eso Él es digno de toda alabanza y toda adoración. Espero que podamos entender que mi actitud hacia Dios debería de cambiar. Dios quiere que expresemos lo que Él ha hecho en nosotros.